¿Cómo ve la situación ahorita de la inflación que está y a pesar de los llamados que hace el presidente, pues nadie le hace caso, todo está carísimo y todos los días? Bueno, pues manifestar la preocupación que tenemos por la difícil situación económica. Estamos viendo un proceso muy acelerado de inflación que sin duda afecta de manera especial a las clases más desprotegidas y desde luego hacer un llamado al gobierno de la República para que se revisen las políticas económicas. Nuestro país necesita inversión para poder tener crecimiento económico. La única manera de combatir la pobreza es con crecimiento económico y la manera de que podamos entrar en la ruta del crecimiento económico es con inversión. En la medida que la inversión siga saliendo del país, que haya fuga de capitales y que no haya una reacción en ese sentido económica, pues los resultados es lo que está pasando. Una mayor inflación y un crecimiento del número de pobres en este país. Parece que el pacto al cual convocó la semana pasada, en lugar de influir positivamente, está generando mucho más encarecimiento de todos los productos. Mire, yo creo que el famoso pacto hay que darle su tiempo. Lo que creo es que el gobierno debe tomar medidas serias para detener la inflación. El pacto es una medida transitoria, pero lo que tenemos que recomponer son las bases de la economía para que esto pueda tener un cambio real. Las aspirinas no nos van a combatir la enfermedad como se debe. México necesita cambios en su política económica y aprovechar. Somos un país que tiene 3.200 kilómetros de frontera con la economía más poderosa del mundo. Somos el país que más tratados internacionales tiene. Hoy existen condiciones que México debe aprovechar. Las diferencias comerciales, por ejemplo, de China con los Estados Unidos, están trayendo inversión, están retirando las inversiones del Oriente para dirigirse hacia el mercado norte de América, y México no tiene una estrategia de captación de esas inversiones. Entonces, creo que lo que se debe hacer de fondo es cambiar una política económica que lo único que está haciendo es crear millones de pobres. México vive una realidad de 7 a 9 de la mañana, que es el bla bla bla, y vive una realidad muy diferente de 9 de la mañana en adelante, cuando estamos enfrentando estos problemas de inflación, de la falta de inversión, la caída en las inversiones, de la fuga de capitales, y ahí están los resultados. Sí, hoy el ciudadano de a pie lo que está enfrentando son aumentos de precios, lo que está enfrentando es una realidad que no corresponde a lo que nos dicen de 7 a 9 de la mañana. ¿Debiera el presidente enfocar su inteligencia, su pensamiento, precisamente a reactivar estos rubros en vez de estarse peleando con medio mundo? No solamente en México, también en el ámbito internacional. El presidente polariza porque saca raja política. El presidente divide a los mexicanos para tener un sector a su favor. Si el presidente no polarizara, nosotros los mexicanos lo vamos a juzgar solamente por sus resultados. Enfrentar a pobres ricos tiene una finalidad y tiene un elemento de conveniencia política. La realidad es que el país se nos está cayendo a pedazos. La realidad es que el sector donde voltea uno estamos en crisis, y creo que el presidente debe de replantear desde muy arriba las acciones de la famosa cuarta transformación. Vivimos una crisis económica en donde somos uno de los pocos países que no hemos entrado en recuperación post-pandemia. Tenemos un país con un número cada vez más alarmante de homicidios dolosos y de territorio controlado por el narcotráfico en todo el país sin que veamos resultados. Vivimos un país que es cuarto lugar mundial por fallecimientos
por el COVID, sin medicinas, un INSABI que no sirvió para nada. Vivimos un país que en números oficiales tiene millones de nuevos pobres. Entonces yo creo que debemos de revisar lo que está pasando, porque el bla 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 se va a acabar. La realidad que están viviendo los ciudadanos es muy distinta a la que nos platican a las 7 de la mañana. Desde la Comisión de Economía, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que en la Comisión de Economía existe perfiles con experiencia, gente que ha dirigido organismos empresariales, existen exsecretarios de Estado que yo creo que pues pueden hacer propuestas en base a su experiencia, en base a su conocimiento, y que también del lado oficial existen diputados que son sensibles a todo esto. Entonces creo que ojalá podamos generar acuerdos que pues puedan transmitirse en leyes que beneficien a los ciudadanos. Tenemos una buena relación aquí, diputados oficialistas y opositores, y ojalá y que esta relación pueda ser en beneficio y que podamos aportar soluciones a las difíciles condiciones que está viviendo la gente. Y en el caso de Tatiana Cloutier, ¿qué puede hacer ella desde el ámbito que le corresponde? Pues que sepa que desde la comisión estamos para apoyarla, sí, que ahora que tuvo esta diferendo con el presidente, yo como diputado le ofrezco el apoyo. Creo que ella de muy buena fe había y en acuerdo con los representantes de la iniciativa privada estaban tomando decisiones congruentes de acuerdo a lo que necesita este país, que es proteger la inversión, proteger el empleo, y pues la decisión del presidente es una decisión electorera, una decisión populista, pero que afecta a una industria que genera más de 1 millón de empleos en este país. México tiene una industria automotriz que debe ser orgullo de todos nosotros. Exportamos automóviles a todo el norte, sur, Centroamérica, diferentes regiones del mundo. Una industria que ha sido un aporte fundamental para la economía mexicana. Y si en un clima como el que estamos viviendo, aparte, tenemos este tipo de decisiones, pues no ayudan en nada al futuro económico del país. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo. Muy amables. Sí, gracias. Precisamente sobre estos dichos del presidente de la Asociación de Bancos de México, en relación a que eventualmente el plan antiinflacionario del presidente no será suficiente para atender este tema, ¿cuál es su opinión? ¿Si está de acuerdo con esto? ¿Han hablado con los microempresarios, por ejemplo? Mire, desde mi punto de vista, necesitamos tomar medidas mucho más contundentes para poder realmente presentar una estrategia económica que pueda, en primer lugar, detener la inflación, en segundo lugar, que es importante presentar incentivos para la inversión en este país, porque si no tenemos inversión, no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no podemos combatir la propuesta. Creo que es muy importante que haya desde el gobierno federal un análisis mucho más profundo para que este país pueda tener acceso a la inversión, para que pueda haber crecimiento económico. Lo que está pasando ahorita es que tenemos una economía muy caída, una fuga de capitales importante, una inflación muy alta, y me parece que estoy de acuerdo con el presidente de la Asociación de Banqueros que necesitamos medidas más contundentes. Ojalá y este plan antiinflacionario pueda detener un poco esta escalada. Sin embargo, son otros los factores que realmente pueden contribuir a que la economía mexicana vuelva a entrar en la ruta de crecimiento. México no ha mandado buenas señales al extranjero desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, así como los diversos conflictos o diferendos que se han tenido con empresas extranjeras o empresas mexicanas. Los propios empresarios mexicanos no están invirtiendo en este país. Entonces,
creo que el gobierno debe ahí de analizar con mucha cautela para que aprovechar las circunstancias que vive en estos momentos México. México tiene una situación geográfica privilegiada. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con la economía más poderosa del mundo. Actualmente hay diferencias comerciales importantes entre China y los Estados Unidos, y todas esas inversiones que estaban en el oriente están regresando para ser dirigidas al mercado de América del Norte, y por ejemplo México no está aprovechando esa circunstancia de atraer esos inversionistas. Creo que México tiene que mandar mensajes al inversionista de garantizar que las inversiones en este país sean respetadas para generar esa inversión que pueda generar empleo, que pueda generar crecimiento económico, y si no, lo que está pasando es el resultado de esa política económica. Cuando no hay inversión, cuando no hay crecimiento económico, hay más pobreza, y es lo que está pasando en México. Y si a la pobreza se suma la inflación, que es el impuesto que más duele a la gente más necesitada, a la gente con menos recursos, pues estamos entrando en una etapa muy difícil, y sí creo que el gobierno debe considerar seriamente modificar algunos de sus estrategias económicas, porque no hemos podido recuperarnos, porque vamos a la baja y porque México necesita urgentemente entrar en esa ruta de crecimiento. ¿Ustedes como comisión han recibido ya algunos empresarios o les han expresado su opinión precisamente al respecto de este plan antiinflación? Bueno, por supuesto hemos recibido algunas inquietudes de algunos sectores económicos, y ojalá y que tanto el gobierno como los grandes empresarios, como quienes elaboramos leyes, podamos generar una dinámica de acuerdo, de generar productos legislativos que permitan el crecimiento de México. Ojalá y que podamos aprovechar eso. Aquí hay una comisión de economía donde yo veo que existen perfiles con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y ojalá y puedan ser en beneficio del futuro cercano, porque estamos entrando en una etapa peligrosa, en una espiral inflacionaria peligrosa y que golpea sobre todo a los más pobres. Y hablando de perspectivas a futuro, diputado, el día de ayer el Instituto Belisario Domínguez del Senado sacaba ya sus precriterios de política económica para el presupuesto del próximo año, y estima que se va a incrementar presupuesto únicamente para pensiones y programas sociales. ¿Esta es una forma o será la forma en la que se atenderá precisamente esta crisis en la que vive el país, Bueno, yo en lo personal no considero que así sea. Fuimos el único país de la OCDE que en tiempos de pandemia no protegió el empleo ni apoyó a ninguna empresa. Es decir, las empresas mexicanas están a la deriva, pero se nos olvida que el sector productivo del país genera 8 o 9 de cada 10 empleos. ¿Cómo vamos a progresar si se golpea al sector productivo del país? Nosotros vivimos una realidad, como digo, de 7 a 9 de la mañana, la realidad del bla bla bla, y de 9 de la mañana en adelante los mexicanos enfrentan inflación, enfrentan desempleo, enfrentan desabasto de medicinas, crisis de salud, pobreza. Entonces, creo que México en estos momentos debemos de reflexionar y hacer un alto en el camino, porque México está cayendo y hay ya muchos sectores de la economía mexicana muy golpeados, y quien está pagando el plato roto son los pobres de este país. Entonces, el discurso polarizante genera como dice el propio presidente, saca raja política de dividir a la gente, porque si la gente no está polarizada entre ricos, pobres, fifís, neoliberales, conservadores, nos vamos a ubicar en los resultados de gobierno. ¿Sí? Ese discurso que polariza es para tener un capital político. Si no existe esa división y nos enfocamos en los resultados, en lo que realmente está pasando en este país, pues los resultados del gobierno son muy pobres. El gobierno tiene el apoyo
porque el discurso polarizador divide a los mexicanos en buenos y malos, divide a los mexicanos en ricos y pobres, en pro-extranjeros y pro-nacionales, o sea, pero la realidad, los resultados de lo que está pasando en México, ahí están. Los indicadores económicos en materia de salud, en materia de seguridad. México está viviendo momentos muy difíciles y yo creo que el presidente debe reflexionar, más allá de estar criticando al presidente, él mismo debe de analizar fríamente lo que está sucediendo, porque se nos está cayendo el país a pedazos. Muchas gracias. A usted.